este video vamos a trabajar cálculos combinados con paréntesis y potenciación. Primero vamos a hacer un repaso de cómo se resolvía un cálculo combinado antes de empezar a ver con paréntesis. Ya en el video anterior resolvimos cálculos combinados sin paréntesis. Siempre que resuelvo un cálculo combinado, por ejemplo, estos tres ejemplos, tengo que separar en términos. ¿Qué era separar en términos? Separar en los más y en los menos. ¿Qué hacía cuando separaba en términos? Determinaba que primero se iba a resolver todas las multiplicaciones y todas las divisiones, y a lo último esas sumas y restas en las que yo separé en términos. Por ejemplo, yo acá había separado en términos en los más y en los menos. El primer término estaba el 4 solo, así que el 4 bajaba solo porque no había ninguna cuenta que resolver en ese término. En el segundo término tenía una multiplicación, esto sí lo podía resolver, 3 por 7, 21. Lo puse con color para saber que fue lo primero que resolví, en este caso una multiplicación. El tercer término, el 8 está solito, entonces el 8 baja solito. Y ahora empiezo a resolver. ¿Cómo resolvemos? A sumar o restar siempre de a 2, de izquierda a derecha. Porque a veces empezamos a agrupar de los costados y nunca nos va a dar lo mismo. Para no confundirnos, vamos a hacer de izquierda a derecha, resolvemos a 2. Primero tengo que resolver una suma, 4 más 21, 25. Y ahora sí, 25 menos 8, 17. 17 es el resultado final. En el ejemplo B también separé en términos, en este caso hay un solo signo de más, y tengo que resolver dos divisiones. 9 dividido 3, 3, 25 dividido 5, 5. Ahora sí, como ven, lo último que resuelvo es la suma en donde separé en términos. 3 más 5, 8. En el caso C eran cálculos combinados más largos. ¿Cómo resolvía? Separaba en términos en todos los más y los menos. Esos más y menos que yo separé en términos los puse en rojo, para que vean que esas son las últimas cuentas que yo voy a resolver. Primero tengo que resolver todo lo que es multiplicaciones y todo lo que es divisiones. En el primer término tengo una división. 144 dividido 12 es 12. Bajo el menos. El siguiente término tengo dos multiplicaciones. ¿Cómo se resuelve? De izquierda a derecha. Primero tengo que hacer 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. Coloco el resultado. Baja el siguiente signo, donde yo separé en términos, y el tercer término es 13 por 2. 13 por 2, 26. Bajo el menos, en este caso, donde también separé en términos, y tengo el cuarto término que es 4 por 5. 4 por 5, 20. El último término no tiene ninguna cuenta que resolver, entonces el 1 que está solito, baja solito. Como verán, me queda por resolver solo, sumas y restas. En ese caso, empiezo a resolver de a 2 para sumar o restar de izquierda a derecha. Entonces primero tengo que resolver una resta. 12 menos 6, 6. Luego copio todo igual y empiezo a resolver 6 más 26, 32. El resto lo copio igual. Ahora sé que al 32 le voy a tener que restar 20, me dio 12, y a ese resultado final le sumo 1 y me queda 3. Así se resolvían los cálculos combinados que estuvimos viendo en el video anterior. En este nuevo video los cálculos combinados se van a hacer un poquito más complicados porque se van a agregar los paréntesis. ¿Cómo se separa en términos cuando hay paréntesis? Voy a separar en términos en los más y en los menos, pero no me puedo meter dentro de los paréntesis. Por ejemplo, yo acá voy separando en términos en los más y en los menos. Pero acá, dentro del paréntesis, hay un menos. Y algunos, ¿qué hacen? Se quieren meter adentro del paréntesis. Eso no se puede. Siempre separo en términos en los más y en los menos, pero sin meterme dentro de los paréntesis. Entonces, una vez que separé en términos, voy a ir término por término. En el primer término ya tengo un paréntesis, entonces primero vamos a resolver todos los paréntesis, el resto va a quedar igual. Por eso lo que voy resolviendo va a estar en color violeta. Los que están en negro son porque bajaron igual, no se resolvió nada hasta el momento. En el primer término tengo un paréntesis y dentro del paréntesis tengo una división. Entonces, como tengo un paréntesis en el primer término, voy a resolverlo. Entonces, 12 dividido 4 es 3.
ya resolví todas las operaciones que había, que en este caso hay una sola, dentro del paréntesis. Una vez que resolví la operación, baja el resultado sin paréntesis. Entonces, 12 dividido 4, 3. Ahora, bajo el más, si ven, observan los más y los menos, en donde yo separé en términos, los bajé con el color violeta también, para que vean que esas sumas y restas van a ser las últimas cuentas que resolvamos. Voy al segundo término, está el 5 solito. Como no hay ninguna operación, ninguna cuenta que resolver, el 5 baja solito. El tercer término lo mismo, el 30 está solito, no hay ninguna operación que resolver, entonces baja igual. El cuarto término hay una multiplicación, hay cosas por resolver, pero lo vamos a bajar igual porque dijimos que primero resolvemos todos los paréntesis. Entonces voy al quinto término y acá tengo un paréntesis que resolver, 15 menos 3. ¿Se acuerdan que anteriormente, en el video anterior, decíamos que no puedo resolver primero sumas y restas y después multiplicaciones? Acá, como observan, voy a resolver una resta en el primer paso. ¿Por qué? Porque está dentro de un paréntesis. Si no estuviera dentro de un paréntesis, yo separaría en términos y sería la última cuenta que haga. Pero como está dentro de un paréntesis esta resta, vamos a resolverla. 15 menos 3, 12. Luego el último término está el 100 solito, no hay ninguna operación, baja igual. Miro lo que me quedó, vuelvo a separar en términos, en todo momento sigo separando en términos y me doy cuenta que ya no hay más paréntesis. Una vez que no hay más paréntesis que resolver, empiezo a resolver las multiplicaciones y las divisiones. En el primer término está el 3 solito, baja solito, porque no hay operaciones que resolver. En el segundo término el 5 está solo, no hay cuentas por resolver, el 5 baja igual. El 30 lo mismo. El siguiente término, el cuarto término, hay una multiplicación. Ahora sí la voy a resolver. 7 por 2, 14. Y el resto de los términos están solos, no hay cuentas por resolver, entonces bajan igual. Entonces, si miramos este tercer renglón de las cuentas, puedo observar que solo me quedan sumas y restas. Eso está bien. Nunca me puede quedar al final una multiplicación o una división. Entonces, una vez que ya tengo solo las sumas y restas por resolver, voy a resolver de izquierda a derecha, pero voy a ir sumando de a 2. Primero voy a hacer 3 más 5. 3 más 5, 8. El resto lo copio igual. 8 más 30, 38. 38 menos 14, 24. 24 más 12, 36. Y 36 más 100, 136. Resolví el primer cálculo combinado con paréntesis. Este coincide, ustedes tienen, creo que son 6 cálculos combinados en el último trabajo práctico. Los primeros 2 se resuelven como lo hicimos en el video anterior, porque no tienen ningún paréntesis. Pero a partir del C, del tercer cálculo, van a tener paréntesis. Este se parece al primer cálculo combinado con paréntesis que ustedes tienen en el trabajo práctico. Algo muy importante. Cuando adentro de un paréntesis, por ejemplo acá en estos paréntesis tenemos una sola operación, acá tengo una sola resta y acá tengo una división. Es decir, que dentro del paréntesis tengo una operación y dentro de este paréntesis tengo una sola operación. Pero si yo tengo más de una operación por resolver dentro del paréntesis, también voy a tener que separar en términos dentro del paréntesis. Vamos a ver los ejemplos. En el ejemplo 2, separé en términos. Voy a separar en términos de forma general, en los más y en los menos, sin meterme adentro del paréntesis. Cuando digo separar en términos sin meterme dentro de los paréntesis, porque si observan este paréntesis hay un menos, hay una operación de resta. Por ejemplo, si hay de resta o de suma, no tengo que meterme igual adentro de los paréntesis. Sí separo en términos en los más y en los menos que están fuera del paréntesis. Arranco de izquierda a derecha. Arranco de izquierda, me choqué con la primera suma, cierro el primer término. Abro el nuevo término, me choqué con una resta, cierro el segundo término. Abro de nuevo el tercer término, como ya no hay más, cerré en el igual. Luego, lo que cambia acá
es que, por ejemplo, en el ejemplo 1 había una sola operación, había un solo paréntesis con una multiplicación y otro paréntesis con una resta. Pero si observan, en este paréntesis hay dos operaciones, una división y una resta. Cuando tengo dos operaciones dentro de un paréntesis, o más de dos, o más de una, o sea, puedo tener 2, 3, 4 operaciones, un montón de operaciones, pero si tengo más de una, tengo que empezar a separar en términos también dentro del paréntesis. Es lo mismo, empiezo de izquierda a derecha, empiezo acá por el 60, digamos, y tengo que separar en términos en los más y en los menos dentro de los paréntesis. Entonces empiezo acá, abro el primer término y cierro cuando choque con el menos. Abro un nuevo término, termina el paréntesis, terminó mi segundo término. Eso me determina que dentro del paréntesis primero, en este caso, voy a resolver la división. Como verán, en el segundo renglón copié todo igual, está todo exactamente, pero lo que está en verde es lo que resolví del paréntesis. Entonces, en el segundo renglón copié todo igual, pero empecé a resolver las cuentas del paréntesis, porque como dijimos, primero se resuelve lo que están entre paréntesis. Entonces, 60 dividido 5, 2. Volví al segundo renglón y resolví lo que me queda del paréntesis. 12 menos 1, como ya me quedó una sola cuenta, 12 menos 1, 11, se me fue el paréntesis, porque ya no queda operaciones por resolver. Entonces el 11 quedó sin paréntesis. Ahora vuelvo a separar en términos, en todo momento estoy separando en términos, y como verán, en donde separé en términos, los más y los menos están con color, para que ustedes observen que es lo último que vamos a resolver. En el tercer renglón tenemos divisiones y multiplicaciones por resolver. Si miro el primer término, tengo que resolver 138 dividido 6 es 23. En el segundo término, 11 por 7, 77. En el tercer término, 224 dividido 3, 88. Ahora sí, en el cuarto término, ya solo me quedan las sumas y las restas en donde yo separé en términos. Ahora voy a ir resolviendo de a 2. Entonces los primeros dos son una suma, 23 más 77, 96. Y 96 menos 88, 8. En el ejemplo 3 es un ejemplo muy parecido al 2. Separo en términos, es que arranco de izquierda. Empiezo el término, me choqueo con un más, cerré el primer término. Voy a abrir el segundo. Si bien acá dentro del paréntesis hay un más, no me puedo meter. Entonces abro el segundo término y se cierra en este signo menos. Se abre el tercer término y se cierra en el igual. Entonces resolvemos. En el segundo término, en el segundo renglón, como verán, copié todo igual, pero lo que empecé a resolver son lo del paréntesis. Pero ¿cómo sé qué cuenta resuelvo dentro del paréntesis? Porque tengo una suma y una multiplicación. ¿Cómo sé cuál voy a resolver primero? Tengo que separar en términos. Empiezo siempre de la izquierda, en este caso voy a arrancar del 9. Abro el término, me choqueo con un más, cerró el término. Abro otro término, llegué al final del paréntesis, cerró el término. Como observan, primero tengo que resolver la multiplicación. Recuerden que cuando separamos en términos, eso me ayuda a resolver primero multiplicaciones y divisiones, y a lo último las sumas y las restas. Porque si acá, por ejemplo, todos mayormente al principio cuando empezamos a resolver cálculos combinados cometemos el error de ver 9 más 11 por 6, resuelven 9 más 11 y al final lo multiplican por 6 y no se obtiene el mismo resultado. Por eso hay un orden y unas reglas. Por eso vamos a seguir practicando esto para darnos cuenta que separo en términos y me doy cuenta que primero multiplico y después sumo, o primero hago las divisiones y multiplicaciones y a lo último sumas y restas. Entonces, en este caso ya separé en términos dentro del paréntesis y primero se resuelve la multiplicación. Por eso el 9 bajo igual, la suma bajo igual porque va a ser lo último que resuelva, y 11 por 6, 66. Sigo separando en términos y debajo volví a copiar todo igual porque me queda una cuenta dentro del paréntesis. Todavía no terminé de resolver el paréntesis. Entonces, 9 más 66, 75. Ahí ya no hay más paréntesis porque me quedaba una sola operación, una sola cuenta por resolver dentro del paréntesis
como ya la resolví, el resultado va sin paréntesis. 9 más 66, 75. Vuelvo a separar en términos y me quedan multiplicaciones, divisiones por resolver. Vamos al primer término. En el primer término tengo dos operaciones. Tengo 38 por 6 dividido 3. Estaría mal si resuelvo primero 6 dividido 3. Ojo con eso, primero es de izquierda a derecha, es decir que primero resuelvo 38 por 6, porque es lo que aparece de izquierda a derecha. Yo vengo desde acá, de izquierda, me choqué con el 38. Al 38 hay que multiplicarlo por 6. En este caso, 38 por 6, 228. 228 dividido 3. Eso lo vamos a resolver en el siguiente paso. Lo puse así por separado para que se den cuenta que primero resuelvo lo que está, vengo de izquierda a derecha y resuelvo lo que aparece primero. En este caso aparece primero la multiplicación y a lo último voy a hacer la división. En el segundo término tengo una división, 75 dividido 5. 75 dividido 5, 15. 234 en el tercer término, 234 dividido 13, 18. Me sigue quedando por resolver, en este cuarto renglón, una división, entonces la voy a resolver. 228 dividido 3, 76. El resto bajo igual porque ya no hay operaciones como multiplicaciones y divisiones que resolver. Y ahora sí me quedan solo las sumas y las restas. Empiezo a resolver de izquierda a derecha. 76 más 15, 90. Y 90 menos 18, 72. Terminé el cálculo combinado. El último ejemplo, por ahí se complica un poquito más, porque ahora dentro del paréntesis, como veremos en este, ya no tenemos dos operaciones, ahora tenemos 3. Pero se resuelve de la misma forma. Lo primero que hacemos es separar en términos en general. Empiezo de acá de la izquierda siempre, abro el primer término, cierro en el primer más que me choqué. Abro el nuevo término y cierro en este signo menos. Abro el tercer término y termina con el igual. Como observan, si bien hay más, en este caso todos más, dentro de los paréntesis, no me meto dentro de los paréntesis. Separamos en términos en los más y en los menos que no están dentro de los paréntesis. Vamos al primer término. En el primer término tengo un paréntesis. ¿Cómo voy a saber qué resuelvo primero? Separo en términos. Separo en términos dentro del paréntesis y me dice que resuelvo primero las multiplicaciones. Entonces bajo primero el 4, bajo la suma que voy a hacer lo último que resuelva y 6 por 8, 48. Copié todo igual excepto el resultado del segundo paréntesis. En el segundo paréntesis lo mismo, tengo que separar en términos dentro del paréntesis. Empiezo de izquierda a derecha, es decir, del 207. Abro el término, choqué con el más, cerré el término. Abro un nuevo término y choqué con el final del paréntesis, cerró el término. ¿Qué me está diciendo esto? Que primero resuelvo las las divisiones y a lo último la suma. 207 dividido 9, 23. 180 dividido 15, 12. Ahora, en el tercer renglón, me quedan cosas por resolver del paréntesis. Antes tenía más operaciones, pero ahora me queda una sola. Entonces, como volví a separar en términos, voy a resolver primero lo que me queda del paréntesis. En el primer término tenía un paréntesis por resolver, me quedó 4 más 48, 52. Bajé el dividido 4 y en el segundo término tenía otro paréntesis que terminar de resolver, que es 23 más 12. 23 más 12, 35. El 118 es un término que está el numerito solo, no hay operaciones por resolver, por lo tanto baja igual. Entonces voy a resolver, como dije, ahora separando en términos me doy cuenta que me quedan multiplicaciones y divisiones por resolver. Voy a resolver eso y a lo último sumas y restas. 52 dividido 4, 13. Bajé el más donde separa en términos. 35 por 3, 105. Bajé el menos y el 118 baja igual porque está solito, no hay ninguna operación que resolver. Ahora sí ya me quedaron las sumas y restas al final. Ahora voy a empezar a resolver de sumar o restar de izquierda a derecha y siempre de a 2.
13 más 105, 118. Y ahora 118 menos 118, 0. Terminé el ejemplo 4. De esta misma forma ustedes van a poder resolver los cálculos combinados que hay en el trabajo. Luego, como tema nuevo, vamos a ver lo que es potenciación. La potenciación es una manera abreviada de expresar una multiplicación de factores iguales. Recuerden que si yo tengo dos números que se están multiplicando, por ejemplo 4 por 5, el 4 y el 5 se los llaman factores, porque son los números que se están multiplicando. Entonces me dice que si yo tengo una multiplicación de iguales factores, como es en este ejemplo, yo acá tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 factores. Y los 5 factores son el mismo número, es el 2. Es decir, que si tengo una multiplicación de factores iguales, lo puedo escribir como una potencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Si digo que ¿qué número estoy multiplicando? ¿Qué factor es el que se multiplica varias veces? En este caso es el 2. Entonces voy a colocar el 2 y va a tener un exponente. El exponente es como un número chiquito que está arriba del número a su derecha. Entonces, lo que va a ir en el exponente es la cantidad de veces que se multiplica ese número. En este caso yo voy a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5. El 2 se multiplica 5 veces, entonces el exponente va a ser 5. Siempre la potencia va a tener esta forma, un número que va a ser la base y un numerito a su derecha, arriba en forma chiquita, escrito en chiquito, que se lo llama exponente. Siempre tiene esta expresión la potencia, base y exponente. Y el resultado va a ser la multiplicación de esos números según lo que me dice el exponente. Por ejemplo, acá tengo 2 a la quinta. ¿Cómo lo voy a poder resolver? El exponente es 5, entonces voy a multiplicar 5 veces el 2 y me va a dar el resultado, como dice acá. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. El resultado final se le dice potencia. Entonces, acá tenemos lo mismo. Tengo una multiplicación de factores iguales. ¿Cuál es el factor en esta multiplicación? El 3. El 3 es el que se multiplica 4 veces. Entonces, en vez de escribirlo así, lo puedo escribir de forma abreviada. Al 3 lo elevo a la 4. El exponente va a ser 4 porque se está multiplicando 3 veces el 3. Después un dato muy importante. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Es decir, yo puse acá esta expresión, a a la 0 igual a 1. A representaría cualquier número, ¿no es cierto?, de los números naturales que nosotros vimos. Excepto que a nunca puede ser 0. Pero después, del 1 en adelante, hasta el infinito que nosotros conocemos, puede representar la letra A. Entonces, cualquier número que esté elevado a la 0, siempre el resultado va a ser 1. Acá puse 3 ejemplos, pero los ejemplos son infinitos. 3 a la 0 me va a dar 1. 25 a la 0 me va a dar 1. 1000 a la 0 me va a dar 1. Eso siempre se va a cumplir. Cualquier número que esté elevado a la 0, el resultado va a ser 1. Otra propiedad importante es que todo número elevado a la 1 da por resultado el mismo número. Si yo tengo a elevado a la 1, el resultado va a ser a, es decir, el mismo número. A representa cualquier número. Entonces, acá puse 3 ejemplos. Siempre que usamos las letras, es porque las letras es una forma algebraica que nos permite una representación general. Pues yo acá estoy poniendo un ejemplo. No siempre va a ser 3 a la 1, 25 a la 1 o 1000 a la 1. Como dije, los ejemplos son infinitos. Entonces, al utilizar una letra, una expresión algebraica, abarca que A valga infinitos números. Entonces, 3 a la 1 es 3. 25 a la 1, como dije, todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces, 25 a la 1 es 25 y 1000 a la 1 es 1000. De esta forma vamos a resolver las actividades que ustedes tienen en el trabajo. Por ejemplo, la primera actividad de potenciación dice expresar como una potencia a los siguientes productos. Ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, el 6 que se está multiplicando 3 veces.
Acá el factor que se repite es el 6 y se están multiplicando. Entonces mi base va a ser 6 porque el factor que se multiplica varias veces es el 6. ¿Y cuántas veces se está multiplicando el 6? 1, 2, 3 veces. Entonces el exponente va a ser 3. Eso es lo único que tienen que hacer en el punto 1. A plantear la potencia. Entonces, B, tengo 3 por 3 por 3 por 3. ¿Qué factor se repite? El 3. La base va a ser el 3. ¿Cuántas veces se está multiplicando el 3? 4 veces. Entonces el exponente va a ser 4. En el C, ¿cuál es el factor acá? El 17. El 17 se está multiplicando 2 veces. Entonces la base va a ser el 17 y el exponente va a ser 2. En el D, el factor que se multiplica varias veces es el 4, es decir, que la base va a ser el 4. ¿Cuántas veces se multiplica el 4? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que el exponente va a ser 5. Acá la base va a ser el 2, porque el número que se está multiplicando varias veces es el 2. ¿Cuántas veces se multiplica el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que el exponente va a ser 6. De esta misma forma, ustedes van a resolver el punto 1. En el punto 2 me está pidiendo que yo calcule las potencias. Yo utilicé algunos de los ejemplos anteriores. Por ejemplo, 6 elevado a la 3. Yo después voy a explicar en otro video, el próximo video, cómo se leen las potencias. Pero para que vayan teniendo una idea, siempre que el exponente sea 2, se lee al cuadrado. En este caso, 17 al cuadrado. Si tengo un 3 en el exponente, es al cubo. En este caso, 6 al cubo. Se puede decir a la 3, a la 2, elevado a la 2, elevado a la 3, ¿sí? Pero siempre en particular, cuando es elevado a la 2 es al cuadrado y cuando es elevado a la 3 es al cubo. Después, cuando son mayores de 3, elevado a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, o elevado a la cantidad de n números, ¿sí? Elevado a la 15, pero los números particulares son al cuadrado y al cubo, pero eso después lo voy a dejar plasmado en otro video. Entonces acá tengo 6 elevado a la 3. ¿Cómo voy a resolver esta potencia? Tengo que mirar siempre el exponente para saber cómo resolver. Si el exponente es 3, voy a tener que multiplicar 3 veces la base. Entonces voy a tener que multiplicar en este caso 3 veces el 6. 6 por 6 por 6. Voy a resolver de a 2. 6 por 6, 36. Me queda resolver una multiplicación más. 36 por 6, 216. Es decir, que 6 al cubo es 216. Ahora, en el B, tengo 3 elevado a la cuarta. Miro el exponente es 4, entonces voy a multiplicar 4 veces la base es el 3, voy a multiplicar 4 veces el 3, 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cómo lo resuelvo? De a 2, siempre de a 2 para no confundirme. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Si ustedes observan, multipliqué 1, 2, 3, 4 veces el 3 como me lo pide la potencia. Entonces el resultado es 81. 3 a la cuarta es 81. En el C tengo 17 al cuadrado. El exponente es 2. Tengo que multiplicar 2 veces el 17. 17 por 17. 17 por 17, 289. 17 al cuadrado es igual a 289. En el D tengo 11 al cubo. El exponente es 3. Elevado a la 3 está el 11. Entonces voy a tener que multiplicar 3 veces la base, es decir, multiplico 3 veces el 11. 11 por 11, 121, y 121 por 11, 1331. Luego puse dos pequeños ejemplos, uno de cada uno. Acá tengo 48 a la 0. Cualquier número que esté elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Y cualquier número que esté elevado a la 1 me va a dar el mismo número. En este caso yo puse el 15. 15 elevado a la 1 me da 15. Pero si tengo 20.000 elevado a la 1, el resultado va a ser 20.000. O si tengo 20.000 elevado a la 0, el resultado también va a ser 1. Estas son reglas muy importantes.